Una terrible tragedia nos despertó el pasado 29 de noviembre, donde un avión que se estrellaba en Antioquía dejaba 71 víctimas de las 77 que transportaba, una de las peores tragedias deportivas de todos los tiempos. El plantel casi completo del equipo brasileño Chapecoense habría fallecido al instante durante la tragedia, entre ellos futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes y la tripulación del avión, pero a medida que pasaban los días, increíbles coincidencias y sucesos fueron llenando los periódicos de todos los países de habla hispana. Estos últimos días ha circulado la historia de un niño de 10 años al que aún nadie ha identificado. A pocas horas del accidente, un pequeño apareció entre los rescatistas y fue quien los guió hasta la ubicación de Alan Ruschel, uno de los 6 sobrevivientes que estaba en estado crítico cuando fue encontrado. Según las fuentes, de haber tardado unos minutos más en ser intervenido, habría muerto en el lugar. Gente de los alrededores piensa que este misterioso niño fue una aparición divina, puesto que el chico aún no ha sido identificado. Según los primeros lugareños que participaron en el rescate antes del equipo profesional, él no habría sido el único niño que ayudó a salvar a las personas que aún seguían con vida. Por otro lado, estremecedoras predicciones han salido a la luz en estos últimos días, y una de ellas es una extraña coincidencia en un capítulo de Los Simpson. Últimamente, Los Simpson han tenido muchas coincidencias extrañas donde lo que sucede en sus capítulos se hace realidad. Ejemplo de ello son el ataque a las Torres Gemelas, la presidencia de Donald Trump, entre otros. Y hoy toca la oportunidad del accidente de Chapecoense, donde se habla de un desaparecido equipo de fútbol brasileño que supuestamente se había estrellado en la propiedad del señor Burns. Veamos la escena. A todas las leyes laborales hallamos un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor. Ese avión se estrelló en mi propiedad. Mire, señor Burns. Una espeluznante coincidencia que combina cosas tan específicas como un avión estrellado, un equipo de fútbol y además brasileño. Sin embargo, otra predicción aún más increíble es la del vidente que predice que un equipo completo de fútbol morirá en un accidente de avión. Time de futebol só não deu para poder levantar ainda se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Estas fueron las declaraciones de vidente Carliños. Su nivel de seguridad sobre los hechos ha estremecido todo el caso de Chapecoense. Lo más sorprendente de todo es que la predicción data de marzo de este año. Tremendas coincidencias que a veces nos erizan la piel. Otros hechos extraños que rodean este accidente tienen que ver con aspectos técnicos. Al parecer, el piloto habría ocultado el verdadero grado de emergencia del avión para evitar una multa. Así lo demuestra la grabación que tuvo con la torre de control, donde declaró prioridad para aterrizar, pero sin activar el nivel de emergencia. Este fue el error que llevó a la nave a estrellarse, ya que para la mala suerte de todos, otro avión que quería ocupar la pista solicitó un aterrizaje de emergencia. Fue entonces cuando la torre de control le pidió al vuelo de los deportistas que hicieran unas vueltas de aproximación a la espera que se desocupara la pista. Durante ese tiempo, el avión liberó combustible, pero un posible error de cálculo podría haber provocado que el avión quedara sin combustible alguno, precipitándose al cerro que lo separaba del aeropuerto. Independientemente de todo lo extraño que rodea este trágico accidente, existe algo que es muy cierto, y es que ese avión no debería haber despegado. Se hicieron todas las revisiones correspondientes, de eso no hay duda. El avión tenía al menos 5 observaciones por las cuales no debería haber despegado, pero el piloto insistió en realizar el viaje y la aerolínea lo permitió. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestro criterio y expertise, tomando decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias, asumiendo que las probabilidades son muy bajas para que cosas terribles ocurran, pero mientras existan probabilidades, es un riesgo que no vale la pena correr. Ten esto en cuenta la próxima vez que te subas a un auto cuyo conductor se tomó unos tragos. Cosas extrañas y aleatorias le pasan a la gente tan inesperadamente. Evita ser tú. Soy Breakman y nos vemos en el próximo video.